Pasan los años y las calles nos pertenecen cada vez menos. Los delincuentes parecen tener vía libre mientras la inseguridad no da descanso. Los vecinos caminan con la mente en alerta en cada paso por el miedo a sufrir otra vez algunos de los hechos que se repiten y se repiten. Motochorros, asaltos, armas y las calles, donde el delito es cada vez más protagonista, se transformaron en el escenario de estos hechos que nos arrebatan la tranquilidad y la libertad. Ya no es una sensación, sino más bien una triste realidad. Inseguridad y violencia, ¿por hambre o por droga? ¿Cuántas imágenes más podríamos adosar a estas que acabamos de ver en este excelente clip que ha preparado nuestra producción? Exactamente, y quién no ha tenido a un amigo, a un pariente o quizás uno mismo que haya sido víctima, ¿no es cierto?, de esta inseguridad que no sé si tiene que ver con cuestiones sociales o tiene que ver con cuestiones también vinculadas a otros temas. Por eso estamos con un invitado muy especial. Desde ya muchas gracias, doctor Patricio Sabadini, fiscal federal. ¿Cómo anda? Buenas noches. Bienvenido. Muy amable. Bienvenido por estar hoy acá. Bienvenido también, el agradecimiento por haber estado en la inauguración de nuestra casa aquí en el Chalet Rapaccioli. Bueno, ha sido realmente un lujo tenerlo. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado. Más exactamente, el doctor Sabadini, con este clip. Patricio Nicolás Sabadini nació en junio del año 1981 y cursó sus estudios en Derecho en la Universidad de la Cuenca del Plata. Consiguió su título de abogado en diciembre del 2003 a los 22 años. Es actualmente fiscal federal de Resistencia, provincia del Chaco. Anteriormente fue secretario letrado de la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Charata. Cursó una especialización de Derecho Penal en la Universidad de la Cuenca del Plata, además de un posgrado de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste. También la Universidad de Salamanca, España, fue una de las casas de altos estudios en la que se formó. Sabadini escribió un libro titulado El Estado y el menor que delinque, publicado por la editorial del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, y es autor del libro de Derecho Penal de Entropías y Enemigos, un ensayo sobre derivas obesianas, modernidad y discursos de exclusión. Hoy visita los estudios de Norte Grande Federal para dialogar con Marcelo y Edgar sobre el tema inseguridad y violencia, por hambre o por droga. Visita Rompecabezas, el fiscal federal de Resistencia, el doctor Patricio Sabadini. Doctor, ¿se siente identificado? ¿Más o menos se ajusta a su prolífica carrera? Una pequeña modificación nomás, no es un libro, fue un artículo, una revista de la Universidad de Córdoba, pero bueno, evidentemente eso se repitió varias veces y bueno, cada vez que lo menciono tengo que modificarlo. Pero igual le agradezco. ¿Qué nos está pasando? Bueno, primero, como bien los avances del programa, como una pregunta, yo creo un poco reduccionista, bien para dar el puntapié inicial, ¿no? Si hay delincuencia por la droga, por el hambre. Yo quiero decir que las personas que están en una grave crisis económica el día de hoy, en la actualidad, se vuelcan automáticamente al delito. Yo creo que es reducir mucho el problema. Tenemos, para no herir susceptibilidades, vamos a cerrar un número, el 40% del país en índice de pobreza, y podemos denunciar en índice de indigencia. No tenemos ese índice de delincuencia, si se quiere, más allá de la falta de diagnóstico. Yo creo que hay un problema de falta de diagnóstico, y el diagnóstico lo hacen las autoridades públicas, ¿no? Con el respeto que me merece la prensa, ¿no? Somos el país de las no estadísticas. Y bueno, para darle una idea, concretamente con el tema que, si bien ahora está siendo difundido en los últimos días, de Rosario, no podemos contar con autoridades, al menos de lo que conozco, estadísticas oficiales del año anterior en términos de homicidios, una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? ¿Cómo se saca la tasa? Bueno, el número de homicidios se divide por
en principio por el número de habitantes, y eso se multiplica por 100.000, ¿no? Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, países como Venezuela, como el más violento de Sudamérica, tiene aproximadamente una tasa de 40 homicidios cada 100.000 habitantes, es un índice muy alto. Lo sigue Colombia, Brasil con números más, números menos, pero no podemos sacar el número concretamente en Argentina. Hace unos años el Consejo de la Magistratura tenía un departamento que, concretamente cuando estaba en funciones el doctor Zaffaroni, que hacía esta especie de estudios, ¿no?, de estadísticas. Lo hizo en Corrientes, donde la tasa de homicidio en aquel momento dio de 2,5, es un número bajo, pero no es solamente el número, sino cualitativamente lo que hay que analizar, ¿no? ¿Por qué se dan estos homicidios? En la mayoría, en casos, por cuestiones intrafamiliares, por ejemplo. Lo que vemos en Rosario es que directa o indirectamente la incidencia tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Entonces, a nivel provincial, bueno, yo sería idóneo que un organismo público se aboque, convoque a la universidades públicas, privadas, a hacer este estudio cuantitativo, cualitativo para ver ante qué estamos, ¿no?, independientemente de los sucesos y que es notorio de inseguridad que hay, de delincuencia callejera, ¿no? Exactamente, doctor. Por aparte hay quizás para separar dos cuestiones. Está el tema, usted hacía mención a Rosario, el narcotráfico. Está el narcotráfico a gran escala, que nada tiene que ver seguramente con esa violencia callejera o ese robo en la vía pública, que ya vamos a una escala quizás más social que a lo que tiene que ver con esa postura de un narcomenudeo al narcotráfico, muy distinta. Hay que separar eso, doctor. Ustedes manejan mucho casos de narcotráfico a gran escala. Claro, bueno, eso en los últimos 8 años, porque hay una ley provincial que se adhiere a una ley nacional, la cual se desfederalizan los casos de tráfico de estupefacientes a menor escala, lo que es denominado narcomenudeo, pero sin lugar a dudas que la violencia que se percibe, que es palpable en la sociedad, tiene cuestiones vinculadas a sectores vulnerables, a la anomia que hay, a la falta de respeto por la ley. Si no podemos hacer cumplir determinados parámetros de convivencia, no podemos hacer cumplir, por ejemplo, que una moto tenga un foco, que ante una luz roja de un semáforo podamos parar para que la persona que viene con la luz verde pueda confiar que tiene Ahora, o sea, llegamos a una situación de que es insostenible, ¿no? Y sin lugar a dudas que estamos a un pelo de un caos, de una catástrofe, de matarnos entre todos, ¿no? Porque se percibe la violencia que hay, por ejemplo, al conducir, ¿no? No vayamos a actos de inseguridad o hechos de inseguridad, al conducir, o sea, al salir a la calle. ¿Esto tiene que ver, doctor, perdone, con una cuestión de no respetar la ley o porque hacen falta leyes más duras? Mire, el Código Penal argentino es uno de los más represivos de Occidente, ¿no? Hay que aplicarlo, sin lugar a dudas. En los últimos 20, 25 años existieron proyectos en el ámbito del Ministerio de Justicia para darle racionalidad al Código Penal, ¿no? Por ejemplo, el último, que fue, yo creo, uno de los más completos, incluso muy interdisciplinario, porque atravesaba una comisión conformada con integrantes de todos los partidos políticos, socialismo, del PRO, de Cambiemos, en el cual no salió a la luz porque era demasiado garantista. O sea, garantista es como cuestionar al ingeniero de que se rige por las leyes de la física, ¿no? O sea, todos los jueces deberían ser garantistas. Pasa, es una mala palabra, ¿no? O sea, pero habría que explicar qué es la garantía. Someter una persona a un juicio rápido, con una acusación, una defensa, que tenga la posibilidad de controvertir esas pruebas, y un juez que resuelva lo más pronto posible ese hecho. Eso es garantía, ¿no? Pero bueno, tiene un mal... El fuero de narcomenudeo, ¿usted cree que sirve a los fines que fue creado o instrumentado? Bueno, hace año 2015, pero se retrata también un informe de la Procunar, en el cual el 40% de los hechos vinculados con el tráfico de drogas tenía incidencia en el fuero narcomenudeo. Entonces,
en cierta medida para darle para descomprimir la justicia federal, que más allá de esta ley de narcomenudeo sigue siendo compleja y aparte abarrotada de causas, independientemente que la cuestión salarial, eso hay que destacar, sigue siendo comparada con otros poderes judiciales de la provincia, la verdad es una diferencia interesante. Pero la discusión por los salarios también dejó atrás las condiciones laborales, ¿no? Cómo se trabaja en la justicia, ¿sí? Y esto no tiene que ver con el empleado justicia, como brindarle un servicio de justicia a la sociedad. Claro. Sí descomprimió en gran cantidad, pero vimos que en los últimos tiempos, por causas muy sensibles que estamos llevando en la jurisdicción, se entremezclan con el fuero, ¿no? Estamos ya, y esto es un análisis criminológico, vemos que hay personal de las federales y provinciales involucradas en casos vinculados al narcotráfico, personal del Poder Judicial, federal, provincial, así que bueno, hay que ver más allá. El narcotráfico no puede tener incidencia si no hay un aporte estatal, si no hay una participación por acción o por omisión del Estado, no puede tener incidencia. Pero nos preocupa todo está vinculado en ese sentido, claro, doctor. Está relacionado. Nos preocupa y vemos desde aquí, desde el interior profundo, lo que pasa en Rosario sobre todo. ¿Y cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos en el Chaco? Sáenz Peña, una banda de narcotraficantes donde muchos de sus integrantes están prófugos. Bueno, las causas vinculadas con la jurisdicción Sáenz Peña sería interesante que hagan un aporte de los jueces y fiscales que estén en la jurisdicción. La verdad que no puedo hablar de una causa que yo no la estoy tramitando. Si uno puede, en el último tiempo, vinculada con la jurisdicción de Sáenz Peña, con la intervención, disculpen, de fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial involucrados, si obviamente pudimos advertir. La lógica sigue siendo que el problema del narcotráfico es un problema de paso, que puede haber cocina sin lugar a dudas, pero tiene una lógica económica, ¿sí? Si hay algo que vale en Europa o en Asia mucho más, es un bien, la droga es un bien ilegal, pero es un bien y tiene una lógica económica, una lógica de mercado. Eso no quiere decir que los resabios o las esquirlas del tráfico de estupefacientes no generen una situación de violencia, que es el caso Rosario, ¿sí? Claro. Peleas de bandas. Vemos civiles involucrados, sí, sin duda, como daño colateral, pero directo e indirectamente tiene que ver con el narcotráfico, menos las estadísticas del año anterior. Hay que ver qué ocurre a fin de año, que por lo que, si esta tendencia sigue, la verdad es preocupante. Solamente Rosario, este problema de tasa, en el AMBA, en el conurbano, tendrá su problemática, pero el nivel alarmante de homicidio cada 100.000 habitantes, que hasta el día de hoy está tramitando dicha ciudad, la verdad que es... Doctor, ¿se puede poner en la misma bolsa, hablando específicamente de inseguridad, una persona que sufre un robo en la vía pública por parte de motochorros a personas desconocidas, robándose 2 avionetas, por ejemplo? Bueno, el fenómeno criminal, esto daría horas hablarlo. La incidencia o la diferencia es que la criminalidad callejera tiene, al ser violenta, muchas es más transparente, ¿no? Hay determinada delincuencia vinculada con la delincuencia económica, ya sea el lavado de dinero, acción tributaria, incluso el narcotráfico, porque se obtiene ganancias a través de la venta para después dar la apariencia legítima en una maniobra de lavado de dinero, pero entonces, directo o indirectamente forma parte de la delincuencia económica. Sin lugar a dudas que dependiendo también, volvemos a la cuestión de narcomenudeo, a las cadenas de tráfico. Cadenas que no es lo mismo el que invierte en una maniobra de tráfico de envío de cocaína desde de Perú, Bolivia en Portugal, no tiene la misma, hay unos fenómenos criminosos que también hay, que no tiene la misma condición social de quien ingresa la droga. Estamos hablando de lo que se denominan mulas, ¿no? Sí. Entonces también se puede trazar una diferencia. Pero volviendo a la delincuencia callejera, que pueda haber una incidencia de personas que atenten contra la libertad o la propiedad de las personas para poder obtener droga, o para eso sin duda. Por eso
lo que habría que hacer es un diagnóstico, ¿no? O sea, como el médico, no puedo operar, si no tengo el diagnóstico del paciente. Yo creo que por ahí se podría empezar para ver qué medidas tomar, ¿no? Claro, aparte hay una ola de narcomenudeo y lo asocia con lo que tiene que ver con la violencia callejera, claro, y lo asocia al robo de 2 avionetas con el narcotráfico a gran escala. Claro, el caso de las avionetas es muy particular porque si bien una fue hurtada o robada en la ciudad y otra, fue fallido dicha maniobra delictiva, que es el hurto, el robo de una avioneta en Villa Ángela, en su momento, tuve una conversación con la jueza federal en turno y teníamos diferencias, también acordamos algunos puntos que si bien es un hecho delictivo, es de carácter ordinario. El hurto, el robo es de competencia provincial. Sí, sí. Y si aún esa en avioneta iba a ser con la finalidad de ser para pergeñar una maniobra de tráfico de tu paciente, es un hecho que todavía no sucedió. Desde el punto de vista de la justicia, de competencia federal, sigue siendo un hecho impune, pero sí punible desde el punto de vista de la competencia provincial, ¿no? Eso es el punto de vista del robo de la avioneta, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que nuestra zona ha dejado de ser simplemente de paso para convertirse en un lugar donde se ha hecho fuerte el narcotráfico. Le reitero, es una tesis mía, me hago cargo de lo que digo, como tiene una lógica económica, sin perjuicio de que a gran escala, ya sea el tráfico de marihuana o de cocaína, tiene un destino europeo. En principio, depende del mercado, ¿no? Donde se pague más, tendrá ese destino. Eso no quiere decir que resabios queden en la zona para justamente el narcomenudeo. Por eso hay un hilo que separa ambas competencias desde este punto de vista, desde un punto de vista macro, ¿no? Hay algo también que me gustaría sumar, que es no solamente estupefacientes, marihuana y cocaína. Hay algo un fenómeno que son las drogas de diseño, claro, o pastillas, que así como la cocaína fue un fenómeno si quiere clasista, que solamente determinadas personas de clases, si se quiere, medias altas podían acceder, hoy está al acceso de todo el mundo. Las pastillas están atravesando este mismo sistema, ¿no? O sea, en un determinado ambiente, música electrónica. Y es importante también que le demos iluminar ese sector que todavía está en el sentido virgen, todavía no se hace un estudio profundo de lo que es la temática de las drogas de diseño, ¿no? ¿Sirve poner más policías en las calles, en las rutas, controles y demás? Sí, permítame ser un poco a medias optimista y pesimista. Optimista porque, si yo pierdo la fe, tengo que renunciar, me tengo que ir, ¿no? Pero pesimista por una cuestión física, ¿no? O de espacio, ¿no? Es decir, Estados Unidos, con un alambrado de 25 metros, es el país que más consume drogas en el mundo, con toda su tecnología, con drones, con toda la tecnología militar que tiene. No puede contener el ingreso de drogas al país. Imagínense nosotros con los recursos que contamos y con una cuestión limítrofe mucho más amplia que la que tienen ellos. Entonces, me permito no ser pesimista. Bueno, hay lugares conflictivos, más conflictivos que otros, doctor. Si tomamos en cuenta Sáenz Peña, por ejemplo, en comparación con Resistencia, hoy por hoy es más conflictivo el centro de la provincia que el Gran Resistencia. Sí, no hay que subestimar lo que pasa en los barrios. Sí. Si bien me parece interesante que exista personal policial, por ejemplo, en las calles, creo que no sé si salieron de la escuela, disculpen la ignorancia, salieron de la escuela de policía o están por salir de la escuela de policía, pero veo que hay personal policial en la calle, como una política del Ministerio de Seguridad. Es interesante que esta misma política se tome en los barrios. Sobre todo las personas que salen de los barrios para venir a trabajar al centro y que vuelven a altas horas a los barrios. ¿Sí? También pasa por la cuestión presupuestaria de la policía, pasa por... y esto obviamente no quiero herir susceptibilidad, pero es un problema global, no es un problema regional, ¿no? O sea, ¿cuánto pagamos? ¿Cuál es el sueldo de la policía? ¿Qué queremos? ¿Qué policía queremos?
¿Queremos una policía que tiene vocación de servicio policial o queremos personas que no pueden o les cuesta o como forma o para conseguir un trabajo entran a la escuela policial? Claro, una salida laboral. Sí. Bueno, más que una vocación. Que es respetable, pero requiere ese plus de que es, bueno, tengo que dejar de pensar en mí para pensar en la seguridad ciudadana. Sí. Claro, exactamente. Doctor, ¿y qué futuro nos depara con este panorama? Bueno, sí, la verdad es para que, nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno, le reitero, soy una persona que no odio ser autorreferencial, pero no me permito ser pesimista, obviamente falta muchísimo. No pesimista, pero sí realista, ¿no es cierto? Realista, claro, Sí, bueno, sí. pero lo bueno del realismo es que uno puede hacer no hay... en ese sentido puede trazar un panorama de, bueno, esta es la realidad, bueno, ahora, ¿qué queremos? ¿Queremos esto? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Somos un poco egoístas también nosotros, ¿no? O sea, tratamos no pensamos, incluso tuve la posibilidad de charlar con una persona que se dedica a recursos hídricos, o sea, ¿qué estamos pensando en términos de medio ambiente, ¿no? Creo que ha progresado muchísimo la discusión, no solamente en derecho al medio ambiente, a un buen medio ambiente, o sea, impedir las contaminaciones de mares y ríos y de la fauna, sino también el derecho animal, ¿no? O sea, todo está entrelazado. Y la gran pregunta, si seguimos así, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Como dice Miguel. La verdad que la otra vez lo escuchaba a un politólogo, Andrés Malamud, que bueno, lo único bueno dentro, lo malo de estar en este lugar es que estamos lejos, y lo cual es una gran oportunidad ante una situación bélica o beligerante que se vive a nivel mundial, ¿no? En un contexto de guerra, que inciden los precios, hambruna, pérdida de trabajo, no solamente aquí, sino, y que Argentina es una gran oportunidad. ¿Sí? Exactamente. Sí, porque aparte la cuestión social que es clave, doctor, claro, en todo lo que venimos hablando. Y con este contexto, con esta realidad, se hace un poco complejo. Totalmente, pero resolver bueno, el tema. Yo sé que, por ejemplo, y bueno, obviamente voy a recibir muchas críticas por lo que voy a decir, pero la cuestión de los piquetes, ¿no? Habla de vamos a colocarle un nombre, es la protesta social, ¿no? Si bien hay gente ofuscada por la modalidad, lo que hay que, en definitivas, es ver si el dinero que se aporta a los movimientos sociales llega a los movimientos sociales. Exactamente. Llega a la persona que lo precisa, no esté digitado por 2 o 3 intermediarios. Muchas veces se queda en la intermediación, en el pasamano, ¿no? Y hay otra cuestión, que así sea libertario, antisistema, de izquierda o de derecha, no se va a poder gobernar un país con 40% de pobres con palos y sangre. Eso desde ya tiene que haber un programa. Entiendo que haya una crítica contra la solución es política, ¿no? Una cuestión antisistema, antipolítica, el nombre que quieran colocarle, pero no se puede llegar a una solución por medio de los van a tener que de alguna forma programar o establecer un plan de gobierno para incorporar de alguna forma a ese 40% de masa pobre, porque si no, no se puede gobernar un país así. Exactamente. En un año político, doctor, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo? En un año político. Y bueno, la judicialización sí, de los debates y la verborragia. Esto es lo que se viene hablando, la Corte Suprema, en fin, sí, toda una mezcla bastante rara, le quiero decir. Sí, bueno, la verdad que forma parte de una agenda política, bueno, que más allá de uno puede estar de acuerdo o no, es la agenda política trazada por el gobierno. Sí, obviamente tengo algunas cuestiones vinculadas con la independencia judicial, hay que ver todo, todo depende del prisma que se vea, ¿no? Sí, obviamente eso hace descarga a tierra en los juzgados. Ya hemos comenzado el año con algunas dificultades, algunas discusiones en la interna de un partido. No me importa no ahondar en eso, no voy a ahondar en eso, pero bueno, sí, es el cable a tierra de la cuestión social, ¿no? Y política, la justicia muchas veces. ¿Logremos juez en los próximos años? Bueno, estoy pendiente de una firma del presidente, la verdad que bueno, en ese sentido soy feliz en la Fiscalía Federal, pero bueno, si este año, el año entrante o la semana que viene tiene que llegar, bueno, la verdad que creo que con errores y con aciertos se trató de hacer lo posible con lo que teníamos, ¿no? Los tiempos de la política van por la escalera y lo de la justicia por el ascensor, teniendo en cuenta que hay muchísimos cargos sin cubrir a lo largo y a lo ancho del país. Ese es un gran problema. Bueno, el Consejo de la Magistratura está parado,
Espero equivocarme, pero evidentemente en un año político pareciera ser que el Estado va a seguir siendo el mismo, porque bueno, el Consejo de la Magistratura también se compone no solamente por jueces y abogados, sino por gente, por la política, ¿no? Claro, por senadores, diputados. Así que bueno, la verdad. Pero habló muy bien de los tiempos políticos. Esa palabra viene bien porque necesitamos proyectos a largo plazo. ¿Sí? Esto no tiene que ver con eternidad en el poder ni nada. Política de Estado, doctor. Necesitamos una política de Estado a largo plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque gane quien gane en las elecciones, es obviamente una apreciación muy particular, personal, y creo que lo escribí, el tiempo de legitimidad y de paciencia no es el mismo de gestiones anteriores. Sí. Requieren soluciones rápidas. Y eso es un problema para la política, ¿no? O sea, trazar un programa o un proyecto a largo plazo con esa cuestión que es tangible, es un desafío. La luna de miel o el idilio entre la sociedad y la política o los gobiernos se ha achicado de una forma impresionante. Bueno, y eso tiene que ver también con la propuesta de cada candidato. Aquel candidato que sea más radical, más, si se quiere, tienda a puentes de empatía con una persona que está enojada, ese tendrá mayores chances quizás. Seguro. ¿Sabadini político? No, ¿Candidato? Soy feliz. ¿Le ofrecieron algo o no? No hubo un ofrecimiento, pero sí me preguntaron, un grupo de personas me preguntaron sobre determinadas temáticas y, bueno, di mi parecer. Bueno, soy muy feliz en la Fiscalía Federal. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita, por favor, por acceder gracias a nuestra invitación. Gracias Bueno, porque siempre está predispuesto a Norte Grande Federal. Por favor, ustedes gracias. Gracias, doctor. Pausa y volvemos. Exactamente, ya se viene Marcelo Rubiolo, ¿eh?